Imagínate un mundo, a principios del siglo XX, Europa era como un polvorín gigante, lleno de tensiones, alianzas secretas y una carrera armamentística que no paraba de crecer. Solo faltaba una pequeña chispa para que todo explotara, y esa chispa llegó el 28 de junio de 1914. Ese día, en Sarajevo, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este asesinato no fue solo un crimen, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Pero, ¿por qué un solo asesinato pudo causar un conflicto global? La respuesta está en el complejo sistema de alianzas que existía en Europa. Por un lado, tenías a las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, a los que más tarde se unirían el Imperio Otomano y Bulgaria. Por otro lado, estaba la Triple Entente, formada por Francia, el Reino Unido y Rusia. Cuando Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, le declaró la guerra a Serbia, el efecto dominó fue inmediato. Rusia, que se consideraba protectora de los serbios, movilizó a su ejército. Alemania, sintiéndose amenazada, le declaró la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. Y para atacar a Francia, Alemania invadió Bélgica, un país neutral. Este acto provocó que el Reino Unido entrara en la guerra para defender a Bélgica. En cuestión de semanas, casi toda Europa estaba en guerra. Lo que siguió fueron 4 años de una carnicería sin precedentes. La guerra se estancó rápidamente en lo que se conoce como la Guerra de Trincheras, especialmente en el frente occidental, que se extendía desde Suiza hasta el Mar del Norte. Millones de soldados vivían en condiciones infrahumanas, en trincheras llenas de barro, ratas y enfermedades. Entre las líneas enemigas se encontraba la tierra de nadie, un terreno devastado lleno de cráteres de bombas y alambre de espino. Los generales ordenaban una y otra vez ataques frontales masivos. Los soldados salían de sus trincheras corriendo hacia las ametralladoras enemigas, solo para ser masacrados por miles. Batallas como la del Somme o la de Verdún se convirtieron en sinónimo de muerte y destrucción, con cientos de miles de bajas por apenas unos pocos metros de terreno ganado. La Primera Guerra Mundial fue también una guerra de innovación tecnológica, pero en el peor sentido posible. Se introdujeron nuevas y terroríficas armas. Los tanques hicieron su primera aparición, vehículos blindados capaces de cruzar la tierra de nadie. Los aviones, que al principio solo se usaban para reconocimiento, pronto fueron equipados con ametralladoras, dando lugar a los primeros combates aéreos. Los submarinos alemanes, los famosos U-Boats, aterrorizaban a los barcos aliados en el Atlántico, hundiendo tanto buques de guerra como mercantes. Y quizás lo más terrible de todo fue el uso de gas venenoso, gas de cloro, gas mostaza, armas silenciosas y mortales que causaban una muerte agónica o dejaban secuelas de por vida. Los soldados tuvieron que empezar a usar máscaras de gas primitivas, lo que añadía aún más horror al campo de batalla. Mientras tanto, la guerra no solo se libraba en Europa, se extendió por todo el mundo. Hubo combates en África, en Oriente Medio, en los océanos. El Imperio Británico y el francés movilizaron a millones de soldados de sus colonias en Asia y África, que lucharon y murieron por causas que apenas entendían. El año 1917 fue un punto de inflexión. Por un lado, Rusia, agotada por la guerra y en medio de una revolución, se retiró del conflicto. Esto fue una gran noticia para Alemania, que pudo concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. Pero casi al mismo tiempo, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la guerra definitivamente. Estados Unidos entró en el conflicto. La razón principal fue la guerra submarina, sin restricciones de Alemania. Sus submarinos hundían barcos estadounidenses, y la opinión pública en Estados Unidos, que hasta entonces había sido neutral, se volvió en contra de Alemania. Con la llegada de millones de soldados estadounidenses frescos y bien equipados, la balanza se inclinó decisivamente a favor de los aliados. A lo largo de 1918, las potencias centrales comenzaron a colapsar. El ejército alemán, agotado tras una última gran ofensiva fallida en la primavera, ya no podía resistir.
Sus aliados, uno por uno, se rindieron. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, Alemania firmó el armisticio. La Gran Guerra había terminado. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 15 millones de personas, entre soldados y civiles, murieron. Imperios que habían existido durante siglos, como el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán, desaparecieron. El mapa de Europa se redibujó por completo, creando nuevos países y nuevas tensiones. Al final de la guerra, los líderes de los países vencedores se reunieron en París para negociar la paz. El resultado fue el Tratado de Versalles. Este tratado impuso condiciones durísimas a Alemania, declarándola única culpable de la guerra y obligándola a pagar enormes reparaciones económicas, además de reducir drásticamente su ejército y perder territorios. Muchos historiadores creen que la dureza de este tratado, en lugar de asegurar la paz, sembró las semillas del resentimiento en Alemania. Este resentimiento sería más tarde aprovechado por figuras como Adolf Hitler, y acabaría conduciendo, solo 20 años después, a un conflicto aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un evento que transformó el mundo para siempre. Fue el fin de una era y el comienzo de otra, mucho más incierta y violenta. Nos dejó lecciones sobre el peligro del nacionalismo extremo, las alianzas secretas y las carreras armamentísticas. Es una parte fundamental de nuestra historia que debemos recordar, para entender el mundo en el que vivimos hoy y para no repetir los errores del pasado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el video y quieres aprender más, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.